El video de hoy va a ser un análisis a la ley de extinción de dominio, pero dejaré eso para otra ocasión, porque analizaremos las implicaciones de la reelección en México, ya que al parecer hay muchas personas que se muestran a favor de una reelección que pueda favorecer a la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues bien, analicemos este punto, es decir, ¿la reelección nos conviene en México? Y bueno, como se habrán dado cuenta, la dinámica de mis videos es dejar que salgan mis opiniones desde las distintas perspectivas que conforman la personalidad que caracteriza a la persona que en esta realidad lleva por nombre Juan Carlos León. En ocasiones participa más un aspecto que otro. Sencillamente porque puede ser que tenga una mayor inclinación o preferencia por ciertos aspectos de un tema determinado. Todo partiendo desde la idea fundamental de que no somos producto de una sola idea o ideología, sino de múltiples ideas, experiencias, creencias, sentimientos, etc. Ya lo dije antes, no somos una sola cosa todo el tiempo, ¿recuerdan? Si no viste mi video, aquí te dejo una tarjeta con el enlace. En fin, espero que este video sea de su agrado. Acompáñenme. Mucho se ha hablado en lo que va de la actual administración respecto a la posibilidad de una reelección, obviamente respecto de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y se le ha criticado por no haber fijado una postura respecto a los acontecimientos que se dieron en Baja California, con el tema de la elección para gobernador en aquella entidad. En realidad se le critica por muchísimas cosas, algunas de ellas con mucho sentido, otras no tanto. Pero el presidente siempre trata todo lo que sea contrario a sus acciones, ideas, ocurrencias, con descalificaciones que más parecen una forma de propaganda. Más adelante diré por qué. Pero ¿nos conviene la figura de la reelección en México? Hemos madurado política y socialmente para reencontrarnos con uno de los más grandes tabús de nuestra cultura moderna. Analicemos un poco al respecto. En principio, yo creo que es justo decir que la historia está contada desde distintas perspectivas que forman parte de fragmentos de la realidad, ¿no? O de una realidad, o parte de una realidad y parte fantasía de quienes nos cuentan esos trozos de las vidas humanas del pasado. Por eso es muy difícil encontrar una verdad absoluta en el pasado. Ojo, no quiere decir que la historia sea una completa mentira, simplemente estoy diciendo que la historia, como todos sabemos, principalmente es contada por aquellos que ganaron, como siempre se ha dicho, la historia está contada por los vencedores, no por los perdedores. Y esto no es del todo cierto. También los perdedores cuentan su versión de la historia, solo que está menos difundida. Pero es difícil encontrar una verdad absoluta en el pasado. Y solo podemos, o debemos, o debiéramos, mirar hacia el pasado para analizar ciertos aspectos y compararlos con acontecimientos presentes y así intentar llegar a conclusiones más o menos prácticas. Conviene recordar en qué contexto se da el impedimento a la reelección en nuestro país y cuáles fueron las causas que motivaron ese impedimento o esos impedimentos. Como saben, el cargo de presidente fue ejercido por muchos personajes en la historia, que de forma indistinta ocuparon el cargo por periodos, muchas veces de manera inconsistente. Llegamos a tener presidentes que ocuparon el cargo por menos de una hora. Por ejemplo, Valentín Gómez Farías ejerció el cargo en 5 ocasiones, solo que en total no duró más de 2 años en el cargo. Qué desmadre, ¿cierto? En fin. Benito Juárez fue el primer presidente que constitucionalmente duró en su cargo 14 años, reeligiéndose en 3 ocasiones, solo que en la tercera fue alcanzado por la muerte y no concluyó su mandato en esa tercera ocasión. Un aspecto interesante sobre Benito Juárez es que según los relatos sobre su fallecimiento, dejó un trozo de papel en el que se leía: cuando la sociedad está amenazada por la guerra, la dictadura o la centralización del poder, pueden ser un remedio para aquellos que atentan contra las instituciones, la libertad o la paz. Un dato que puede resultar bastante perturbador cuando recordamos que el actual presidente de México se concibe a sí mismo como juarista. Desde luego es ampliamente conocido el caso más emblemático de los presidentes perpetuos. Y obviamente me refiero al caso que por todos conocido de el general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, o mejor conocido como Porfirio Díaz.
quien al perder las elecciones de 1871 inicia la Revolución de la Noria y curiosamente él manifiesta la reelección indefinida, forzosa y violenta del Poder Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales. En el Congreso, una mayoría regimentada por medios reprobados y vergonzosos ha hecho ineficaces los nobles esfuerzos de los diputados independientes y convertido a la representación nacional en una cámara cortesana, obsequiosa y resuelta a seguir siempre los impulsos del Ejecutivo. En la Suprema Corte de Justicia, la minoría independiente que había salvado algunas veces los principios constitucionales de este cataclismo de perversión e inmoralidad es hoy impotente por falta de dos de sus más dignos representantes. El ingreso de otros llevados allí por la protección del Ejecutivo. Ninguna garantía ha tenido desde entonces el amparo. Los jueces y magistrados pundonorosos de los tribunales electorales son sustituidos por agentes sumisos del gobierno. Los intereses más caros del pueblo y los principios de mayor trascendencia quedan a la merced de los perros guardianes. Esto resulta muy interesante porque este personaje duró 31 años en el poder, es decir, como presidente interino del 28 de noviembre de 1876 al 6 de diciembre del mismo año. Por segunda ocasión, del 17 de febrero de 1877 al 5 de mayo del mismo año. Para luego ejercer el cargo constitucionalmente del 5 de mayo, es decir, de esa fecha en la que terminó, de 1877 al 30 de noviembre de 1880, y al término de este periodo se retiró temporalmente para finalmente ejercer el cargo de 1884 a 1911 de manera ininterrumpida. Y es aquí donde nace el mayor conflicto que los mexicanos hemos tenido con la figura de la reelección. Porque a pesar de que Díaz reclamaba que Juárez era un dictador y clamaba la no reelección, él terminó haciendo lo mismo. Es cierto que en el periodo del porfiriato estuvo lleno de claroscuros. Por un lado, México vivió una época de grandes transformaciones modernas, sin duda, que trajeron importantes desarrollos industriales y comerciales, aunque también se vivió una época llena de constantes represiones sociales, además de acentuarse una marcada diferencia entre las clases sociales. La marcada diferencia entre las clases sociales es algo que lamentablemente perdura hasta nuestros días. Sin embargo, su mandato, su periodo, siempre será recordado como un mandato dictatorial. Yo siempre he pensado que Porfirio Díaz pudo materializar con pleno conocimiento de causa lo que Benito Juárez llegó a concebir como un hecho inevitable antes de su muerte, pero que no pudo llevar a cabo. Cuando la sociedad está amenazada por la guerra, la dictadura o la centralización del poder pueden ser un remedio para aquellos que atentan contra las instituciones, la libertad o la paz. Y es que esta frase puede ser tan reconfortante para justificar las acciones de cualquier narcisista que por supuesto se concibe a sí mismo como un redentor. No olvidemos que Juárez recurrió al artículo 128 de la Constitución de 1857 para perpetuarse en el poder. Después de todo, la historia nos advierte que hasta las intenciones más nobles pueden tarde o temprano convertirse en las acciones más represoras. ¿Y entonces qué pasó? Pues nada, que la gente que formaba parte de los estratos sociales más bajos de aquella sociedad porfirista no veía un cambio significativo en sus vidas y se sentían enojados, frustrados, abusados o explotados, y comienza cada vez más a alzar la voz y viene irremediablemente el inicio de la Revolución Mexicana, precisamente el 20 de noviembre de 1910. En 1911 se convocan nuevas elecciones y ante la tremenda presión social y política, Díaz se ve obligado a renunciar al cargo de presidente y el 25 de mayo de 1911 toma cargo como presidente interino Francisco León de la Barra y Quijano, quien ejerce el cargo hasta el 6 de noviembre del mismo año, fecha en la que toma posesión Francisco I. Madero como presidente de la República hasta la fecha en que fue asesinado el 22 de febrero de 1913. Francisco I. Madero es otro personaje de la historia con el cual se identifica el presidente López Obrador, lo cual me resulta hasta contradictorio, pues Madero en realidad era un fresa de la época, fue educado en escuelas muy fifís e incluso estudió en la Universidad de California en Berkeley, aunque si leemos más de cerca a este personaje, pronto descubrimos que fue un empresario exitoso, pero que su mayor mérito político fue ser un férreo opositor tanto en su estado natal
como en la sucesión presidencial. Entonces me pregunto yo, ¿qué aspecto en particular de la figura de Madero admira el presidente? En fin, la historia está ahí. De nuevo sugiero una amena lectura sobre los inicios de la Revolución Mexicana para conocer a fondo sus orígenes y entender mejor qué somos, qué defendemos o por qué. Sin embargo, hay algunos aspectos que sí podemos destacar en este post. En México se encuentra muy arraigada la famosa frase sufragio efectivo, no reelección. Esto como parte del lema de campaña de Francisco I. Madero en 1909, que intentaba expresar, con gran éxito además, el descontento del pueblo por la dictadura ejercida por Díaz. Esta frase es acuñada para fomentar la democracia y el respeto a la decisión del pueblo para evitar la reelección de los mandatarios. A la muerte de Madero le suceden a la presidencia de manera intermitente distintos personajes como Pedro Lascurain, que fue el presidente de hecho más efímero de nuestra historia, durando en el cargo menos de una hora. Inmediatamente, obviamente esto lo hace porque toma posesión del cargo, nombra como vicepresidente a Victoriano Huerta y renuncia a la presidencia para que Victoriano Huerta suba al poder. Ocupa el cargo de presidente por más de un año. Francisco Carvajal también duró un año en el cargo. Eulalio Gutiérrez Ortiz, solo 2 meses. Roque González Garza fue interino por 6 meses. Francisco Lagos Cházaro, interino también por 6 meses en el cargo. Venustiano Carranza Garza, quien es electo presidente constitucional el 1 de mayo de 1917. Sin embargo, él había sido encargado del Poder Ejecutivo, ya que este último, Francisco Lagos Cházaro, no pudo ejercer efectivamente el cargo y tuvo que huir tratando de ejercer su presidencia desde otra entidad distinta a la capital y después huir hacia los Estados Unidos. Y él, Venustiano Carranza, queda como encargado del despacho desde 1914. La serie de acontecimientos que se desatan durante los periodos pre-revolucionario, revolucionario y post-revolucionario. Sucesos muy importantes para el país que marcan la estabilidad política y social y más o menos económica. Aunque este periodo contó con mucho sube y baja. Entre ellos, el Congreso Constituyente de 1916 para reformar la Constitución de 1857, que es lo que finalmente da paso a la promulgación de la actual Constitución. Esta Constitución de 1857 fue evidentemente abrogada y se promulga la Constitución actual, como lo acabo de decir, que marca el principio, podríamos llamarla como el principio del fin de la Revolución Mexicana, que de hecho se extendió por muchos años más. Esta Constitución, inicialmente, el texto original no fue del todo aceptado por todas las facciones políticas. Y es curioso porque en realidad el texto resultaba bastante neutral para las tensiones del momento. Era algo así como una mezcla que no se ajustaba a los cánones de un capitalismo clásico, pero tampoco a los de un socialismo marxista, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 27 conservaba la propiedad privada, pero quedaba limitada a una extensión máxima. Y esto rompía con el arquetipo liberal que pugna por la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos, hoy los llamados libertarios. Del socialismo coincidía con el impulso de la propiedad colectiva como el ejido, que perdura hasta nuestros días, y demás propiedades en este sentido, que de hecho todo se amplió mucho más con la reforma agraria después, muchos años después, en el sexenio de Carlos Salinas. Finalmente, previas modificaciones para tratar de dejar contentos a enemigos y ahora sí que a propios y ajenos, se publica el 5 de febrero de 1917 la Constitución que hoy conocemos como la Constitución precisamente de 1917, que es la que rige a nuestros días, obviamente con muchísimas adiciones y reformas que ha sufrido a lo largo de estos años. Y esto es muy importante porque la actual Constitución, desde mi punto de vista, nace como un documento reformador o reconciliador de las grandes tensiones sociales, sobre todo si tomamos en cuenta que tanto esta como las constituciones anteriores, es decir, la de 1824, que fue la primera como nación independiente, y hasta la de 1857, pasando por la de 1836, aunque propiamente esta no fue una constitución, sino más bien una serie de reformas. Sufren transformaciones a lo largo de la historia para tratar de organizar la vida de la sociedad de la mejor forma posible, y en medio de conflictos incluso armados.
tanto domésticos como extranjeros, o ambos. Entonces, ¿de verdad hay necesidad de abrogar la Constitución actual? En la terminología jurídica, el término abrogar significa, para ponerlo en términos simples, eliminar por completo un texto jurídico. Por completo. Es decir, que deje de surtir efectos legales. Este es uno de los aspectos más importantes con los que no concuerdo en absoluto con el actual presidente. Y no es porque yo sea un conservador, ya que bienvenido el cambio, tan es así que voté por él. Pero desconfío de la intención de querer cambiar nuestra Carta Magna, sabiendo que funciona. Aunque lo que sí le hace falta no es la abrogación. Ya explicamos esa palabrita, sino más bien que las autoridades se pongan las pilas y hagan valer lo que la Constitución les ordena. Lo que realmente está jodido es la correcta aplicación del Estado de Derecho, no la Constitución. Las leyes siempre serán imperfectas, pues son redactadas por seres imperfectos. Entonces, partiendo de esa idea, ¿para qué poner otra Constitución? Mejor hagamos que lo que sí funciona, funcione mejor. Después de todo, tampoco son tiempos de guerra, ni de violentos cambios sociales. Bueno, a excepción de los niveles alarmantes de criminalidad que se viven en México. Muchas gracias, Calderón. Así que, ¿qué se propondría en la nueva Constitución de ser el caso? Se permitiría la reelección para los hombres canosos entre los 55 y hasta que el cuerpo aguante, que sean honestos, siempre que sea lo que estime más importante en su vida. Si en México tuviéramos una sociedad más dispuesta a prepararse mejor, informarse, cuestionar, en lugar de dar por cierto todo lo que se les dice. Lo curioso es que la mayoría de los mexicanos somos bastante desconfiados. Así que me llama la atención el porqué de la excesiva confianza en este personaje en particular. Si tuviéramos una sociedad más dispuesta a luchar, ojo, no es lo mismo que pelear, por sus libertades y el respeto de sus derechos, sin esperar migajas de quienes detentan el poder económico o político, entonces pienso que sí sería viable que un gobierno o que un gobernante que reflejase a una sociedad más instruida y menos resentida con su propio destino o con su suerte, pudiera ser reelecta por no más de 2 periodos. Hasta podría ser por 2 periodos de 6 años cada uno. Pero es increíble cómo todos los días se refleja el resentimiento de la sociedad, hasta con gente que ni siquiera conocemos. Muchos de nosotros somos insultados por no estar de acuerdo con algunos de los aspectos del actual gobierno. Y ni siquiera estoy en contra de todo. Solo no me gusta la incongruencia del presidente, que a veces raya en ausencia de sinceridad, aunada a la enorme terquedad que le caracteriza. Aunque por otro lado, es admirable su tenacidad y de estar bien canalizadas sus energías en gobernar y no en ¿cómo es que seré recordado en la historia? Sería un incansable defensor de todos los mexicanos, y no solo de los que votaron por él, haciendo de él el líder que todos los mexicanos quisiéramos, y que México necesita con urgencia. Así que, en efecto, no creo que nuestra sociedad esté en absoluto preparada para un gobernante capaz de reelegirse indefinidamente. Digo, tuvimos 80 años de una dictadura perfecta, eso sin contar que México ha vivido en represión toda su historia. ¿Y ahora quieren otra? Me parece que la sociedad se encuentra profundamente dividida. Gracias, PRI. AMLO también. Ya es el presidente. Y mientras no logremos reconciliarnos, vamos a seguir pensando que necesitamos meterse la doblada a todos los que estén en contra de nuestra imposición. Pero yo me pregunto, ¿meterse la doblada? ¿No sería este un acto de imposición que marcaría el principio de un nuevo conflicto social? Yo creo que sí. O respóndete a ti mismo. ¿A ti te gustaría que te la metieran doblada? Cualquiera respondería de forma bélica ante un acto de imposición o violación. ¿Recuerdan que les dije que las descalificaciones del presidente a todo lo que él percibe como contrario a sus ideas parecen propaganda? Bueno, pues ahí les va. El por qué es que lo veo de esta forma. Si analizamos la tendencia discursiva del presidente desde su toma de protesta, así como desde el púlpito mañanero, una constante ha sido la marcada animadversión hacia la ideología liberal, lo que él califica como conservador. Esa palabrita es muy importante, porque después de todo, ¿quién quiere ser un conservador en tiempos modernos? También ha insistido en la idea de que él representa un cambio de régimen, e inmediatamente después menciona que los conservadores no entienden que ya cambió el país, y dice, esos son los que no quieren un cambio porque quieren seguir robando y no quieren dejar sus privilegios. También ha sido insistente en calificar a la prensa de fifís. Claro, convenientemente solo a la prensa que lo critica. En esta primera lectura,
Vemos que el presidente trata de idealizar su propia imagen, ante los ojos de la sociedad, por supuesto. Pero también trata de convencer a la gente de que lo conservador, lo fifí, lo de élite es malo, impuro, corrupto, inmoral. Mejor dicho, el pecado original, el culpable de todos los males de nuestro país. ¿Y de qué son culpables todos estos despreciables seres? Con todo respeto. La respuesta: de tener tanto dinero sin que les importe el pueblo, de formar parte de un sistema podrido y oligarca, abandonado completamente a su suerte. Son culpables de que no les importen las necesidades del resto de las personas y sean completamente insensibles a la pobreza de millones de mexicanos. En todo eso estamos de acuerdo, pero eso ya cambió. Ahora nosotros vamos a repartir las riquezas de la nación de manera justa, dice el presidente. ¿Sí ven la propaganda? ¿Sí ven el discurso que intenta convencerte o reforzar la idea de que ¿quién quiere ser un conservador en tiempos modernos? Nos están vendiendo esta retórica de ¿o es que acaso tú quieres ser fifí? Cuando eso te convierte en un oligarca que no permite que otros tengan una mejor vida. ¿No? Entonces eres de los buenos. Eres de una ideología progresista, tal y como millones de mexicanos que apuestan por un cambio verdadero. Y nosotros representamos ese cambio, esa transformación, dice el presidente. Eso es propaganda política. Todos los políticos son populistas por naturaleza. Ya lo he dicho antes, aunque no significa que esté de acuerdo con esa forma de hacer política. Así que el discurso viene acompañado también de eufemismos y contentillos, tales como vamos muy bien o ya estamos creciendo, aunque sea el 0.1%. Ellos nos quieren golpear diciendo que el país está en un estancamiento o en una recesión, y no es verdad. Ellos se refieren a los conservadores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, al menos para mí, sí es muy notorio el uso de la propaganda para manipular la opinión de las personas, incluso en temas justamente como el de la reelección. Entonces, ¿por qué la gente no piensa que AMLO no es eterno? Si modificamos la Constitución o creamos una nueva más conveniente para permitir que este presidente nos gobierne por otros 2 periodos, digo, si es que aguanta. Después, ¿quién será el próximo gobernante de este bellísimo país? No sabemos. ¿Tú lo sabes? Hoy por hoy, no sabemos quién pueda ser el próximo presidente. ¿O dictador? Puede ser excelente. O puede ser un tirano. Pero la Constitución le permitiría perpetuarse en el poder a quien esté en el poder en turno. Hay que pensar más a futuro y no solo en los próximos 5, 6 o 12 años. O peor aún, en doblarles o changas y mangas. Repito, AMLO es finito, como cualquiera de nosotros. ¿Por qué darle el control absoluto del país si no ha demostrado nada aún? Al menos deberíamos esperar a ver resultados tangibles, ¿no creen? Se los dejo como reflexión. No pierdo la oportunidad de compartirles aquella nota introductoria en la biografía de Porfirio Díaz que dice: en el comienzo de su mandato, logró acomodar muchos aspectos de la vida mexicana. Y lo más importante, pacificar el país luego de tantos años en guerra y enfrentamientos. Ahora bien, el progreso logrado en materia de paz social, de economía, como sucede en toda dictadura personalista, termina invirtiéndose cuando el autoritarismo quiere perpetuarse en el poder. Y eso justamente sucedió con Díaz en la primera década del siglo XX, cuando no quiso dejar su puesto, y eso dio paso nuevamente a los enfrentamientos en la sociedad, esta vez llamada la Revolución Mexicana. Yo soy Juan Carlos León y esto es